Bueno chicos, ahora sí, un gusto saludarle. Un placer estar con ustedes. Ahora en el modo virtual. Sé que no es lo mismo, pero vamos a tratar de llevar la clase para que de esta manera podamos aprender. Tengo entendido que son nada más 3 encuentros virtuales, pues pasamos a lo presencial nuevamente. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a ver siempre con lo que es el tema presupuestario. Vamos a ver unos ejemplos de lo que es los tipos de presupuesto en la empresa. Vamos a dar un caso práctico. Para la próxima clase vamos a comenzar lo que es el presupuesto de venta o ingreso, porque tenemos pendiente dos clases para ver cómo la vamos a reponer, que me gustaría más que fueran presenciales, no virtuales, la verdad. Pero vamos a ver de qué forma nos podemos ahí coordinar para que podamos tener la clase. Voy a compartirles el archivo para que empecemos. Si lo miran bien, me dicen. Eh, Parece que hay tres que no pueden entrar. Están inscritas porque lo que yo hice fue con el correo de registro. Si me los mandan al WhatsApp, los correos de clase para así de esa manera mandárselo. Para agregarlos, perdón, sería. ¿Les aparece bien, chicos? No sé si los que no pueden entrar pudieron ingresar. Sí se ve bien. Miren la presentación, vamos a ver qué está cargando. Ok, ahí les aparece bien, chicos. Sí. Ok, vamos a dar un chance para ver si se pueden conectar los que faltan. Vamos a ver. Que hayan puesto que no podían entrar. Vamos a ver si ya pueden entrar. Tal vez estaban entrando desde una cuenta de correo Gmail y no con la de la universidad. Puede ser. Bueno, vamos a ir comenzando a ver qué dicen. Siempre estamos con lo que es el sistema presupuestario. Primeramente, cómo está conformado el presupuesto. Podemos ver que el presupuesto tiene que ver mucho con lo que son las políticas. ¿Por qué? Porque las políticas son las que determinan de qué forma se va a llevar a cabo o de qué forma se va a trabajar un presupuesto. Acordémonos que en los presupuestos hay de todo en el aspecto de ingresos, compra, pago, hay necesidades y cada empresa fija sus políticas conforme a sus necesidades, conforme a su liquidez y conforme a una serie de toma de decisiones. Por eso tiene un comité de dirección, el cual ejecutan, el cual aprueban las decisiones, los informes, los procedimientos, los procesos, etcétera. También tiene normas, está normado, tiene recursos y tiene procedimiento. Acordémonos de que un proceso que se lleva a cabo, lo que es el presupuesto, tiene que ver diferentes aspectos de la empresa que son indispensables para el cumplimiento de esta, siempre y cuando se lleve a cabo que sean con el objetivo y meta de la institución. Siempre los presupuestos van con el objetivo, la misión y la visión, con las metas y alcances que tenga la empresa. Por eso tiene política, tiene normativa, hay organismos, hay procedimientos delimitados para lo que es el presupuesto, en un proceso de cómo se va a ir haciendo.
Dice que nos permite controlar. ¿Qué nos permite controlar? Nos permite controlar la salida, la entrada del efectivo, nos permite controlar las compras, nos permite determinar cuánto van a ser las proyecciones a futuro para los próximos años, nos permite hacer proyecciones de los estados financieros, etcétera. O sea, nos permite controlar el efectivo, la salida, nos permite controlar la producción, entre otros aspectos importantes del presupuesto. ¿Con qué fin? Con el fin de ir disminuyendo el riesgo. Cuando hay mayor segmentación de trabajo, mayor asignación de roles, hay menor riesgo de fraude. Entonces, automáticamente el presupuesto viene a ser un controlador de los aspectos financieros con las finanzas para la toma correcta de decisiones. Entonces, nos apoya para ver un panorama de cómo está trabajando la empresa, cuáles son sus metas, cuáles son sus expectativas como empresa a llegar a cumplir a corto y a largo plazo. Podemos ver de que utilizamos herramientas para lo que es el presupuesto. Uno, los recursos. Acordémonos que vamos a ocupar los recursos que son económicos, lo que es el dinero, los recursos de la empresa. Tenemos la logística de la empresa, el trabajo en conjunto. Acordémonos que en lo que es el presupuesto es un trabajo colaborativo de varias personas, no es solo una, en el cual buscan cómo indagar, cómo analizar el presupuesto para de esa manera determinar, tomando en cuenta años anteriores, cómo se procederá o se ejecutará el presupuesto, porque pueden haber ponderaciones, pueden haber variaciones en los presupuestos. Entonces hay que determinar de qué forma se va a llevar a cabo, cómo se va a planificar, cómo lo vamos a realizar, entre otras cosas. Cuando hablamos de, también después asignamos anualmente para el financiamiento. La empresa tiene, por así decirle, una proyección de cuántos son sus gastos anuales, cuántos son sus compras anuales, sus pagos, etcétera. Y una vez que uno determine cuántos son los posibles ingresos que va a generar la empresa y posibles egresos, uno puede determinar si hay una necesidad de financiamiento o no. Esto lo vamos a ver más adelante con el presupuesto de caja para determinar si una empresa necesita financiamiento o no, que es algo muy importante y es parte de la finanza y el presupuesto. El objetivo de esta es prever las fuentes y montos de los recursos monetarios. ¿Qué es lo qué es lo que requiere o qué es lo que quiere el presupuesto? Poder obtener la fuente o los recursos monetarios en el tiempo correcto. ¿Qué es lo que pasa cuando en el presupuesto miramos que hay un déficit monetario, hay una falta de recursos económicos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Buscamos financiamiento, buscamos cómo vender activos, buscamos cómo vender letras de cambio y tus valores, etcétera. Cómo atraer dinero o emitimos más acciones para con el fin de traer lo que es más efectivo a la empresa y poder cumplir con esas responsabilidades. También ahí nos aparece una imagen como de un niño que va creciendo, está más grande, llega a una vida adulta y llega ya a una persona mayor. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto tiene varias etapas. Primeramente su realización, después viene su aprobación y su ejecución y después viene su evaluación. Primeramente vamos a realizar el presupuesto, vamos a determinar cuánto van a ser los recursos que van a necesitar cada área, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo, vamos a ver el periodo o plazo para que se cumpla el presupuesto, vamos a determinar cuántos son nuestras expectativas y después vamos a irlo ejecutando y mediante estar ejecutando vamos a ver qué tan flexible es y qué tantos cambios vamos a tener que hacer en el presupuesto, cuántas ponderaciones vamos a hacer. Y ya de último es la evaluación, donde determinamos y vemos los resultados de cómo está el presupuesto, si se está cumpliendo o no el presupuesto como nosotros como empresa queremos. Tenemos dos tipos de presupuesto. Tenemos el público y el privado. ¿Cuál es la diferencia? Que el público aquí en Nicaragua solo es para rendición de cuentas. Únicamente el privado no ayuda para la toma de decisiones. Cuando hablamos de un público, hablamos que pertenece al Estado, que es la recopilación o recaudación de fondos o de impuestos para que de esa manera distribuir en la nación.
También es un instrumento de programación económica, o sea, nos programamos económicamente a recibir tanto monto, tanto tiempo. Base para asignar recursos y determinar. Lo que el Estado hace es de que conforme el presupuesto de la República, lo que hace es distribuirlo a las diferentes entidades públicas con el fin de poder llevar a cabo y cumplir con lo requerido. Tenemos que los ingresos y los gastos del sector público lo que hace es, como le podemos decir, un informe de los ingresos y de los gastos que tienen como sector público. Incluye todo el presupuesto de los poderes públicos, ahí están todas las entidades públicas que hay en la nación. Constituye la base legal para la realización del gasto público. Algo muy importante que el presupuesto de la República se basa a nivel de ley. Otra función es coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. Algo muy importante que siempre va a tener el presupuesto es bajo las leyes y políticas que tenga el Estado. De esa forma es que se va a coordinar y se va a trabajar lo que es el presupuesto de la República. Y tenemos lo que es el de la empresa privada. Pertenece a la empresa privada, realiza la coordinación de actividades y es utilizado como un instrumento en la administración de empresa. Verifica los resultados obtenidos, anticipa el cumplimiento de las metas de la empresa, determina los recursos necesarios para la obtención de objetivos. Entonces podemos ver la diferencia, que el público nada más lo que hace es una rendición de cuentas, cuánto es lo que posiblemente voy a percibir y cómo lo voy a distribuir en las diferentes entidades públicas que hay en Nicaragua. Y el privado es el que nos ayuda en lo que es la correcta administración de empresas, porque nos ayuda a controlar, nos ayuda a planificar, que es muy bueno. Pero espérenme que mandaron un mensaje los compañeros. Vamos a revisar. ¿Qué tiene? ¿Sí le aparece, Valentina? No, se lo había mandado para que no se pierda. Espérenme, vamos a ver. No sé por qué no me quita el teclado, fíjate. Vamos a ver si lo puedo quitar, espérame. No, no importa, si solo lo tomé para que me quedara a mí Ah, ya, ya, ok. y al resto. Vamos a ver, ok. Vamos a hacer un poquito más grande. Ok, sigamos. Vamos a ver lo que es una comparación de ingresos y egresos. El ingreso es un recurso que proviene de cobro de impuestos en el caso del Estado, por la venta de bienes producidos en el caso de una empresa privada, por empresas públicas, por utilidades que generan estas mismas, por multas impuestas, por emisiones de bonos o obtención de crédito, entre otros. Esto es un ingreso. Y son aquellos derechos medios o recursos financieros que necesitan al sector público para la cobertura de sus gastos. Podemos determinar entonces que los ingresos provienen de nuestra venta a nivel de una empresa privada, a nivel de una venta realizada, a nivel de un financiamiento en una empresa y en el Estado los recursos captados del público, lo que son los impuestos, las multas, etcétera. Son aquellos derechos, medios o recursos financieros que necesitan al sector público para la cobertura de sus gastos. Y tenemos lo que son los egresos. Estos recursos en gran parte están destinados para satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que en el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos del sector público, hablamos de que lo que él hace para satisfacer los servicios de la sociedad. ¿Cuáles son? La medicina o la salud, que es el mismo. Tenemos también lo que es las calles, tenemos lo que es la educación, etcétera. Entonces, son aquellos que están destinados para apoyar a la población. Y también nos ayuda para llevar lo que es un control de nuestras salidas de efectivo. Tenemos ventajas y desventajas en los presupuestos.
Una ventaja es que nos ayuda a planear los resultados de la empresa en dinero y volúmenes. El presupuesto nos sirve para determinar cuánto van a ser las posibles ventas, cuánto es lo posible que va a ingresar a la empresa. Nos ayuda a controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa, coordina y relaciona las actividades de la empresa, logra resultados de las operaciones periódicas. Y las desventajas son que no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. Cuando no se tienen controles efectivos respecto a lo presupuestario, cuando solo se estudian las cifras convencionales y las operaciones demostrativas del momento sin tener en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. Algo muy importante es que el presupuesto no va, muchas veces no, ¿cómo les podría decir? No se cumple. O sea, muchas veces hay que hacer muchos cambios debido al comportamiento del mercado, debido a un mal análisis, debido a un mal dato, una mala información que no estuvo bien correcto. Entonces, eso te lleva a que tengas errores y tengas que volver a hacer un ajuste o cambio en lo que es el presupuesto. Y sucede muy seguido muchas veces. Entonces, esa es una desventaja que tiene. Tampoco es un sistema contable que uno va a debitar y acreditar, porque no es así. El presupuesto es más analítico, más de proyecciones, en el cual se calcula, por así decirle, una base o un porcentaje de crecimiento, de disminución, de efectivo, etcétera. Entonces, podemos decir que el presupuesto es una forma de control para las operaciones o transacciones económicas, pero no nos da la seguridad al 100%. El presupuesto es un instrumento que apoya la actividad de planificación, contribuyendo a que la misma sea más objetiva, a mayor control, menor fraude. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno va a hacer una planificación, uno va a determinar cuáles son los gastos reales, las necesidades que tiene la empresa, el consumo de la empresa, los gastos, y de esa manera uno puede llevar un control mucho mayor en la empresa. Más ahora que en la DGI son muy exigentes eso también, y hay muchos tipos de controles internos ahora, que eso va a ayudar bastante. Tenemos lo que es el establecimiento de la coordinación de todas las actividades para lograr dicho plan. ¿Por qué? Porque cuando se va a hacer un presupuesto se trabaja con todas las áreas, no solo con algunas, se trabaja con todas. Establecer un control para analizar su relación con los objetivos establecidos. Es objeto de adaptación constante, algo muy importante, y eso es cierto, que el presupuesto es un objeto de adaptación constante. Siempre se está adaptando, siempre se está corrigiendo, se está cambiando, algo que mucho se da en el campo laboral. Siendo un medio de evaluación proporcionado a las pautas de posibles deficiencias, así como señalando las ventajas de la misma. Entonces vamos a ver aquí un presupuesto y una planificación, una coordinación, control y una evaluación. Quiero ver si puedo cambiar esto, así que no puedo leer el 100%. Primero lo comparto, solo quiero ver algo. Y ahora sí. Ok. Entonces ahora requisitos para su instalación. ¿Cómo instalamos el presupuesto? Primeramente tiene que ser agradable y desagradable en centros de producción, donde el presupuesto de cada centro debe ser excluyente de cualquier otro producto. Tiene que haber una producción, un centro de producción de su mismo ámbito y una asignación de recursos para cada uno de ellos. Entonces, para su instalación se necesita lo siguiente: organización o reorganización de la empresa para que quede perfectamente bien departamentalizado.
¿Qué es lo primero que vamos a hacer nosotros cuando vamos a hacer el presupuesto? Vamos a definir cómo está la estructura de la empresa. Eso lo habíamos hablado en la clase pasada. Determinamos cómo está la estructura de la empresa, determinamos cómo está constituido, para que de esa manera podamos llevar a cabo y trabajar con la organización de la empresa. A mayor segmentación, menor riesgo. Tenemos la adaptación de la contabilidad de manera que cada partido de presupuesto tenga su correspondiente en la contabilidad y así poderse establecer las comparaciones. Algo muy importante es que el presupuesto nos ayuda en lo que son las finanzas y la contabilidad y podemos trabajar a la vez con lo que es la contabilidad del presupuesto para que de esa manera podamos tener resultados rápidos. Seleccionar la mejor técnica presupuestaria indicada al caso. Hay diferentes tipos de presupuesto que lo vamos a ver más adelante. Es una recopilación y estudio de datos estadísticos e históricos. ¿Por qué nos dice que es una recopilación y un estudio estadístico? Porque muchas veces las proyecciones que se hacen son a través de promedio, a través de datos estadísticos y a través de años anteriores para determinar el movimiento de los ingresos, de los egresos. Entonces muchas veces por eso es que nos dice que son datos estadísticos e históricos. Vamos a definir, ver las características, la importancia, los objetivos y las funciones de un presupuesto público y de un presupuesto privado. En el público miramos que es el que envuelve las técnicas, políticas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. También es el medio más efectivo de control de gastos públicos y contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gasto de inversión. Podemos ver de que más complejo lo que es el presupuesto de la República porque lleva técnicas, políticas, proyectos, estrategias, objetivos del Estado y eso pues lo hace un poco más amplio. Y tenemos la privada que el presupuesto de las empresas como instrumento de su adquisición. O sea, más que todo lo ocupan de una forma de control. Característica es el conocimiento público. Aplica una programación detallada. Afecta la política fiscal. Incluye carácter de ley. Requiere de un proyecto. Contiene un plan. Eso es lo que es la característica del presupuesto en lo que es las entidades públicas. Ahora, en el privado está orientado a un fin de lucro. Pertenece a empresas privadas. Es dinámico y flexible. Es un plan financiero para actividades futuras. Tenemos la importancia para el Estado público, se basa como instrumento gerencial en el cual refleja una política de acción de un grupo de ejecutivos. Y en el privado mantienen un interés más amplio y son muchas las personas que intervienen en la elaboración y ejecución del mismo. Los objetivos, los ingresos son su instrumento. Tiene como el fin del cumplimiento de las metas de desarrollo económico, social e institucional del país. Buscar su propio beneficio y sus ingresos son su fin. Funciones. Está inspirada en la función social del Estado, lo animan fines socioeconómicos en favor de la colectividad cuando hablamos de lo que es el público. Cuando hablamos de privado, están orientados por la función del beneficio de la empresa en favor particular de su dueño. Entonces podemos ver de que el público no ve sin fines de lucro, nada más es para la repartición de la riqueza en entidades gubernamentales y en la empresa privada es para fines de lucro donde buscan el beneficio de la empresa. ¿Verdad? Pues de que esto es más que todo teoría y lo pueden ustedes revisar en la plataforma porque la información está. Motivos de los fracasos de los presupuestos. La gerencia debe organizar los recursos financieros si quiere desarrollar sus actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de apoyo. Algo muy importante es que para poder llegarse a cumplir las metas del presupuesto, tiene que haber una colaboración, un desarrollo de actividades, de operaciones y de los elementos en las empresas. Medir el grado de esfuerzo que cada unidad tiene para el logro de las metas fijadas por alta dirección y a la vez precisar los recursos que deben asignarse a las distintas dependencias que directa o indirectamente ayudan a un plan de operaciones. La presupuestación puede fracasar por diversas razones. Vamos a ver.
Uno, cuando solo se estudian las cifras convencionales y los cuadros demostrativos del momento sin tener en cuenta los antecedentes y causa de los resultados. Algo muy importante que tiene que uno hacer cuando realiza un presupuesto es estudiar los antecedentes de la empresa. Acordémonos de que uno hace como un promedio, por así decirle, o hace un prorrateo. Entonces hay que tomar en cuenta muchos años anteriores. Cuando no está definida claramente la responsabilidad administrativa de cada área de la organización y sus responsables no comprenden su papel en el logro de las metas. Algo muy importante de que en el presupuesto tiene que haber definida claramente una responsabilidad administrativa de que quién va a regir cada una de las cosas. Cuando no existe adecuada coordinación entre diversos niveles jerárquicos de la organización, esto es lo que se da mucho, se conoce como un riesgo de control. ¿Qué es un riesgo de control? Cuando no se cumplen las operaciones y procedimientos en empresa. Tenemos también cuando no hay un nivel de comunicación, hablamos de lo que es el control interno, información y comunicación, y por lo tanto se presentan resquemores que perturban e impiden el aporte de los colaboradores para el logro de las metas presupuestadas. Cuando no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. Ahora con lo que es el SAP 3 hasta traer lo que es el control interno. Cuando se tiene la ilusión de control, es decir, que los directivos se confían en la formulación hecha en el presupuesto y se olvidan de actuar en pro de los resultados. Ya he visto una vez, vi un caso, chicos, de una persona que estaba mandando un presupuesto a la República, al presidente, y él obvió un dato importante, casi si lo corren porque era información que iba a la presidencia. ¿Por qué? Por la emisión de un dato. En el presupuesto algo muy delicado, tenemos que tener mucho cuidado en la realización del presupuesto debido a que hay información muy valiosa y delicada y puede llevar hasta una quiebra a una empresa. Cuando no existe un sistema contable, cuando se tiene una ilusión de control, cuando no se tienen controles efectivos respecto a la presupuestación, cuando no deciden las políticas de la organización. Eso mucho sucede también, que no se llevan a cabo las políticas de la empresa. Ahora ya vamos a lo que es más que todo ya lo práctico. ¿Se acuerdan que la vez pasada les pedí un catálogo de lo que son los gastos? Entonces, ahora, en lo que es el presupuesto también trabaja con los costos, trabaja con lo que es la producción. Entonces, en el catálogo de cuentas tomamos muy en cuenta lo que son los presupuestos. Aquí vemos una integración de costos de distribución. Aquí vemos los nombres, vemos los códigos, vemos la oficina y vemos cuánto es el monto de cada uno de ellos. A nivel de costo, cuánto es lo que van a gastar. Entonces nos aparece oficina, almacén de producto terminado, oficina noreste, oficina central norte, oficina noreste, oficina central, oficina sureste, oficina sur pacífico, oficina central sur, suma y neto, que correspondería al total que me queda con el presupuesto. Esta es una integración de costos de distribución, más que todo para distribuir lo que son los productos. Vamos a ver lo que son las áreas funcionales. Tenemos lo que es la finanza, el presupuesto me ayuda para lo que es la contabilidad, los impuestos, el financiamiento, la planeación financiera, los presupuestos y los costos. Para hacer el presupuesto vamos a ver lo que es contabilidad, vamos a trabajar con el flujo de efectivo, vamos a trabajar con estado financiero al final de la clase, vamos a trabajar con lo que es planeación financiera, cuando lo que es stock del efectivo, vamos a ver lo que es el stock del inventario y vamos a ver lo que es los costos, cómo se calculan los costos correctamente en un presupuesto. Vamos a ver recursos humanos, reclutación y selección, sueldo y salario, capacitación y desarrollo, relaciones laborales, higiene y seguridad industrial, servicios, prestaciones, planeación y evaluación en cuanto a recursos humanos. Tenemos lo que es el marketing, planeación estratégica, segmentación de mercado, mezclar mercado. Y lo que es la producción, los elementos que son materia prima, mano de obra directa, los CIF y los factores que en todo caso tienen que ver con la producción de lo que es el presupuesto. En el presupuesto, perdón. Aquí vamos a ver un presupuesto, uno es flexible y el otro es real. Esto mucho se da en las empresas. Es como en los costos. No sé si ustedes vieron una clase de contabilidad de costos que tenemos los CIF reales y los CIF aplicados. Igual pasa en lo que son los presupuestos. Hay que determinar
como si se cumplió o no con lo que estaba presupuestado, con la base presupuestaria. Y aquí tenemos el ejemplo como la tarea que yo les dejé a ustedes, que me iban a hacer un presupuesto mensual de una empresa. Les di 3 meses seguidos para que ustedes sacaran el primer trimestre y el otro lo íbamos a hacer a base de proyecciones y nos iba a dar lo que es el presupuesto total. En solo esta parte de aquí donde dice presupuesto mensual, ventas de contado, ese es un presupuesto de ingreso, porque vamos a calcular cuántos son nuestros posibles ingresos que vamos a tener en la empresa. Eso es lo que es un presupuesto de ingreso o conocido como un presupuesto de venta. Y tenemos lo que es la distribución de gasto de recursos humanos, departamento de compra, departamento de publicidad, departamento de contraloría, de producción, de finanzas, donde vamos, de la misma forma vamos a sacarlo por trimestre y vamos a traer lo que son proyecciones por trimestre para determinar cuántos son mis ingresos. Vamos a determinar cuántos son mis egresos y cuánto es el saldo con que yo cuento para determinar si tengo liquidez o no tengo liquidez. Un ejemplo aquí me dice que mi presupuesto anual es de 2.279.190.20 y dice de que mis gastos totales son de 1.844.011 dólares netos, perdón. Entonces podemos ver de que hay una gran diferencia y ese dinero, esa diferencia lo utilizamos para buscar cómo mover esa plata porque también el mantenimiento del valor no es bueno. Nos dice las finanzas de que no es correcto manejar mucho dinero, puedes caer en una pérdida y andar poco dinero puedes caer en una liquidez. Aquí tenemos un ejemplo de lo que era un presupuesto de área y una comparación. Algo muy importante que nosotros ocupamos por lo general es el promedio. Entonces yo voy a sumar un ejemplo, lo que es 2017, 2018 y 2019. Lo voy a dividir entre 3 y voy a sacar cuánto es la tasa de promedio y cuánto me quedaría promediado para esa sea mi base para el próximo año. Entonces, esto es lo que es un presupuesto por área de forma sencilla, tomando en cuenta años anteriores para corroborar los saldos y determinar si un aumento o una disminución en los mismos. Y aquí les tengo un caso práctico, que es lo que les va a quedar de tarea. Esta es la empresa que vamos a trabajar. Yo les voy a dar un monto específico a ustedes y con ese monto ustedes tienen que hacer un presupuesto bien definido para toda la empresa y tienen que distribuir en toda la área ese presupuesto. Yo les voy a decir, la tarea es, ya vimos lo que, no, es lo que es un presupuesto por área. ¿Qué es el presupuesto por área? Es la recopilación de información financiera de las necesidades de la empresa con el fin de poder determinar cuánto es lo que necesitamos para cada área. Les pido un permiso, que me están haciendo una llamada, disculpen chicos, lo que pasa es que me estaban llamando del trabajo. Entonces, les pido disculpas, lo que pasa es que yo trabajo en lo que es medicamentos, chicos, a nivel nacional y pues muchas veces son llamadas muy delicadas, por eso es que les pido disculpas. Entonces, el caso es el siguiente. Tenemos la empresa que es Compañía Industrial Cabo Cañaveral S.A. Tenemos lo que es la Asamblea de Accionistas, Consejo de Administración, la gerencia. Tenemos lo que es la auditoría interna y la auditoría externa. Tenemos 4 gerencias que son de recursos humanos, gerencia de producción, gerencia de distribución y gerencia administrativa. Y tenemos después las diferentes áreas que tiene cada uno de ellos. Entonces, lo que ustedes van a hacer, yo les voy a dar un fondo a ustedes, les voy a decir que el patrimonio o el presupuesto va a ser tanto y ustedes conforme a ese presupuesto tienen que distribuirlo correctamente en las áreas para que de esa manera ustedes puedan determinar cómo se va a llevar a cabo el
Ahí me disculpan, chicos, lo que pasa es que me están llamando por un caso delicado que hay ahorita. Entonces, lo que van a hacer ustedes es determinar de qué forma ustedes harían con esa cantidad de dinero para distribuirla en toda la empresa. ¿Cómo harían y cuánto le asignarían a cada uno de las áreas? Si ustedes se fijan, el área más grande es el área de distribución, que es el área de la venta, que tiene diferentes oficinas y sucursales. Y vamos a ver de qué forma ustedes distribuyen eso, porque en las empresas, para que hacen el presupuesto, tienen que tomar en cuenta no solo la matriz, tienen que tomar en cuenta todas las diferentes subordinaciones o áreas que tenga la misma. Entonces es importante determinar cuánto va a ser el presupuesto que le vamos a asignar a cada uno de ellos, a cada área según lo correspondiente al presupuesto. Esto lo vamos a hacer en grupo o en pareja, lo vamos a hacer en pareja para que ustedes lo puedan trabajar, siempre y cuando tomando un punto de partida los conocimientos del presupuesto y su correcta aplicación. Esta es una de las presentaciones. Vamos a ver otra. ¿Alguna duda con esta? La verdad es que es más que todo teoría y me gustaría verlo más práctico. Vamos a verlo. También vamos a ver otro ahora. Ok. Ahora vamos a ver este que también es importante. Ok. Ahora ya hablamos del presupuesto. Ahora vamos a ver de qué forma se lleva a cabo o se hace un presupuesto. Primeramente, los objetivos del presupuesto, ¿cuáles son? Es una herramienta de planificación a corto plazo. Debe permitir controlar y evaluar la marcha de la empresa. Necesitamos determinar que el presupuesto nos ayuda a controlar y nos ayuda a evaluar la marcha de la empresa. Tiene que integrar y corregir la estrategia global de la empresa. El presupuesto es fundamental en todas las empresas para su coordinación. Tenemos los requisitos. La dirección marcará objetivos generales y política presupuestaria. La dirección es la que se encarga de crear y normar la empresa, cómo va a trabajar, etcétera. Tiene una implicación en lo que es la participación y la elaboración del presupuesto. Tenemos lo que son sistemas de información, máximo rigor en la elaboración de datos cuantitativos y cualitativos, conocimiento de las variables externas, mercado, legislación y política. Para llevar a cabo un presupuesto necesitamos saberlo, cómo está el mercado competitivo, cómo está la legislación, las leyes del país y las políticas del país. Tercero, figura de director financiero o controlador, que es aquel que va a responder ante la empresa, planifica lo que es la confección presupuestaria y estudia la coherencia de la información procesada. O sea, no es que solo por así y así lo van a hacer, no. Tiene que haber una coherencia y una lógica del presupuesto. Tenemos lo que es la planificación y creación del marco presupuestario. Tenemos lo que es la puesta en marcha del proceso presupuestario y las etapas de elaboración presupuestaria. Para planificar y creación del marco presupuestario necesitamos lo siguiente: análisis interno de la empresa. Vamos a ver lo fuerte y las debilidades que tenga la misma. Un análisis externo, identificar las oportunidades y amenazas que tenga la misma. Definir objetivos a conseguir, información necesaria. Construcción de modelos y patrón y simuladores. Emitir y difundir informes de objetivos a departamentos, algo muy importante. ¿De qué forma van a traer los informes en los departamentos? Inicio del proceso presupuestario con antelación. Siempre los presupuestos se llevan a cabo o se comienzan a realizar en el mes de septiembre o octubre para definir cuánto es el presupuesto para el próximo año. Tenemos lo que es la etapa de elaboración del presupuesto. Creo que aquí me pasé una. Sí. Puesta en marcha del presupuesto, del proceso presupuestario. 1. Análisis, evolución del año y proyección final. 2. Provisiones del año próximo en base al análisis. Vamos a hacer proyecciones.
Tenemos medios necesarios, calendario, informe y datos. Vamos a ver lo que necesitamos, los recursos. Datos de partida facilitados por controladores. Variables macroeconómicas del IPC y tipos de interés. Inicio del proceso presupuestario con antelación. Y las etapas de elaboración del presupuesto. Tenemos lo que es dirección, marca, directriz, objetivo, estrategia. Elaboración del presupuesto por responsable. Negociación de los presupuestos con la dirección. Acordémonos de que el comité de dirección tiene que aprobar y autorizar el presupuesto. Obtención del primer presupuesto provisional. Aprobación por la dirección y divulgación. Proceso de control presupuestario. Tenemos lo que es la tipología de presupuesto y su composición. Tenemos lo que es el presupuesto de venta, de gastos comerciales, presupuesto de producción, presupuesto de compra, de coste personal, de gastos generales y de financiamiento. Tenemos el propuesto de explotación, propuesto de inversión y el propuesto de tesorería. Tenemos el presupuesto global de la empresa y el balance provisional. Esto es algo muy importante que para poder llevar a cabo se le conoce como presupuesto maestro. ¿Cuál es el presupuesto maestro? El que contiene todo lo que es presupuesto de venta, de gasto, de producción, de compra, administrativo, se le conoce como un presupuesto maestro o un presupuesto global de la empresa. En el presupuesto de explotación tenemos lo que es el presupuesto de venta. En esta utilizamos la técnica estadística para la predicción de los siguientes ventas. Les voy a dar un caso práctico también en la próxima clase de lo que es un presupuesto de venta. Presupuesto comercial es un detalle de medios operativos comerciales, detalle de marketing, medio de logística y postventa. Tenemos lo que es el presupuesto de producción, determinación de costos y consumo directo, determinación de costos indirectos y la valoración y consumo. Tenemos el presupuesto de compras, que es la provisión. Acordémonos que tenemos que dejar un stock de inventario siempre, criterios de valoración, estimación de merma y defectos de calidad. Eso se da en muchas empresas. Presupuesto de personal, plantilla detallada de personal por departamento, valoración con inputs, beneficios sociales, planes, impuestos, etc. Tenemos lo que son los gastos generales y de funcionamiento. Esto es lo que es el presupuesto de explotación. Tenemos presupuesto de inversiones, que identifica tipos de inversión, presenta diferentes alternativas a cada partida de inversión, selecciona la mejor alternativa técnica económica. Valoración detalla de las inversiones seleccionadas, informe de viabilidad técnica de la inversión y la aprobación de las inversiones. Plazo de ejecución de inversiones, creación de documentos con datos de inversiones. Y tenemos el presupuesto de tesorería, que determina necesidades de financiamiento, servir de soporte a la negociación bancaria y permite mostrar las políticas de reducción de gasto. Esto mucho se ocupa en las empresas. Tenemos lo que es el presupuesto operativo, información sobre plazos, cobro y pago, información sobre lo que son los impuestos, las tasas, presupuesto de inversión, alternativa de financiamiento. Y en el proceso comprobar que se cuenta con toda la información, recopilar en herramientas informáticas los flujos con formato anual, mensual y semanal. Tenemos el presupuesto global de la empresa, que contiene el presupuesto de explotación, de inversión y de tesorería. Es un documento formal que se realiza mensual, anual o semanal. O mensual. Tenemos lo que es el comentario general, específico, tablas, informe y gráfico. Tenemos lo que es la consolidación de un documento con un sistema de referencia en vinculación en cascada, o sea que va uno tras otro. Aspecto de la presentación: argumentar, demostrar coherencia global de los datos. Algo muy importante en el presupuesto es que tiene que argumentarse y demostrarse. Contestar a las preguntas, réplicas a las mismas. Conseguir consenso y aprobación táctica. Tenemos la aprobación, puesta en escena de la presentación y técnicas de negociación. Conocimiento, revisión del presupuesto y las políticas de consenso. Implicación total, dirección responsable y mando intermedio, con lo que es el presupuesto.
Tenemos lo que es el seguimiento y control presupuestario, la divulgación del presupuesto, la alimentación de los sistemas de información y los protocolos de distribución del presupuesto. Entonces, así se lleva a cabo lo que es el presupuesto, que tiene 3 puntos de partida. Y ahora el caso que les voy a dejar por esta vez, que lo miro sencillo, es que de la tabla, espérenme, se los voy a poner. Yo se los voy a mandar de todas maneras de este ejercicio. Lo miran, chicos, de la compañía industrial Cabo Cañaveral. Yo les voy a asignar a ustedes un fondo de presupuesto que tiene la empresa. Ustedes van a determinar cómo lo van a asignar a cada uno de ellos, pero no es que eso lo van a decir, bueno, le vamos a asignar a tesorería 100.000, no. Van a hacerlo conforme como hicimos el caso anterior, que hicimos lo que era un catálogo de gastos, lo hicimos por oficina. Entonces ustedes van a hacer o realizar un presupuesto para cada uno de ellos de una forma pequeña, no van a hacerlo tampoco muy amplio, para determinar cómo ustedes van a asignar los recursos en una empresa. Ustedes me van a definir las políticas. ¿Cuáles son las políticas? Ustedes van a definir cuál es lo más importante de la empresa. ¿Qué áreas son las más productivas de la empresa? Entonces, conforme las políticas también se asignan los presupuestos. Un ejemplo de esto: si en una empresa mi mayor ingreso es la producción, o el que me está generando por así decirle, el mantenimiento de la misma, a la que yo le tengo que asignar mayor recursos a la producción. No puedo decir que lo va a asignar más al área administrativa cuando esa no me está generando nada. Entonces no tendría lógica. Entonces lo que uno hace es generar o crear políticas de distribución de cómo se van a repartir lo que es el presupuesto a nivel de las empresas, así como también lo hace el sector público, que ya tiene definido cuánto le va a asignar a cada una de las entidades públicas en el presupuesto. Entonces, de esa manera vamos a trabajar para que ustedes se den una idea de cómo van a ser las políticas, cómo van a ser las normativas de la empresa, cómo va a ser la distribución del presupuesto y cómo lo van a llevar a cabo el presupuesto en su empresa, que es algo muy esencial. ¿Alguna duda, chicos? Ahí me disculpan si hablo muy rápido, me cuesta hablar despacio. Es una costumbre hablar muy rápido la que tengo. ¿Alguna duda hasta el Esta vez momento? ¿Cómo? se va a hacer planilla esta vez o no. No, planilla no. Lo único que quiero Ah, que me bueno. solo es cómo distribuirían los gastos de la empresa. No quiero planilla, dejemos atrás la planilla, solo quiero gastos y cómo asignarían los recursos a cada área. Porque lo que ustedes van a hacer es asignar conforme el área, tienen que tener lógica también. No es que me van a asignar a un área administrativa un 30% de los fondos o un 40 o un 50% cuando esta no genera nada. Entonces tiene que ser lógico cómo van a distribuir el presupuesto por cada área. Acordémonos que anteriormente lo hicimos al revés. Nosotros pusimos el presupuesto y lo totalizamos. En este caso va a ser al revés. En este vamos a distribuir lo que es el monto y vamos a asignársela a cada uno de los departamentos. Son 4 departamentos que tienen la empresa y tiene diferentes áreas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Subordinaciones. Lo que vamos a hacer nada más es asignarle un presupuesto a cada departamento y definir cómo va a trabajar, según las políticas que ustedes van a crear, me van a crear políticas de la empresa. ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos claros? ¿Algo no he entendido? Miren, el material yo se lo voy a subir. Ya la vez pasada hicimos una clase práctica de 5 áreas en la que se creó un catálogo de gastos, donde hicimos la planilla, donde hicimos diferentes áreas y las sumamos al final para determinar cuánto es el presupuesto total de la empresa. Ahora va a ser al revés. Ahora les voy a dar un monto y ustedes me van a crear lo que son las políticas, el funcionamiento de la empresa, me van a expresar cómo va a trabajar, cómo se lleva a cabo la ejecución del presupuesto y cómo van a distribuir el presupuesto en cada área. El monto total, cómo lo van a distribuir en las diferentes áreas que tiene
la empresa. Eso es lo que ustedes me van a hacer y conforme el trabajo pasado, les voy a dar chance que me lo entreguen, voy a hacer al viernes, voy a subir la tarea a la plataforma para que me lo entreguen en la plataforma. Si lo hicieron a mano, porque imagino que la gran mayoría lo hizo a mano o lo imprimieron, pues si lo imprimieron, pues lo tienen en digital. Y si lo hicieron a mano, pues pueden tomarle foto y hacerlo un PDF. No hay necesidad que me manden 10 fotos, sino ahora hay una aplicación de los celulares que te permite tomarle foto y te lo sube en PDF de un solo. Y así ustedes suben el archivo en PDF, no importa que vaya a mano, porque yo sé que lo íbamos a entregar a mano, pues aparte lo iban a entregar. Entonces, para que tienen de aquí hasta el viernes, yo voy a subir la tarea a la plataforma para que lo suban. La próxima clase vamos a trabajar con Excel. Si el que tenga computador y pueda trabajar con Excel, vamos a ver unas cuantas fórmulas, porque vamos a trabajar con lo que es el presupuesto de ingreso, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo. Sé que tal vez no es lo mismo de forma virtual, es un poco más complejo, pero les pido que lean, tienen la plataforma al día, tienen informaciones, he puesto videos para que los revisen, para que los miren y de esa manera puedan comprender mejor la clase. ¿Alguna duda que tengan, chicos? ¿Ese trabajo que vamos a entregar, lo va a entregar solo uno de cada grupo o lo va a entregar todos? Uno de cada grupo, nada más. Profe, si Entonces, puedo hacer ese apartado hoy sería bueno, sí, vamos, porque es que como ya están pidiéndoles el pago a los muchachos, yo no sé si están todos solventes. Y si no pagan hoy, o sea, ya para mañana no van a ver el portal. bueno, lo que vamos a hacer, miren, la mayoría de ustedes son subvencionados, tengo entendido. Pero lo que voy a hacer es subir la tarea hoy para que lo puedan subir y no haya ningún problema. Así puedan estar al día, no se preocupen. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos? ¿Y quién puso, señor? Me miraba a los ojos que estaban rezando, que estaban haciendo. Y yo, porque ese trabajo está bien feo. Ah, está bonito. O sea, lo que quiero nada más es el análisis. Miren, yo entiendo que algunas cosas todavía no entiendan, pero ustedes me consultan. Mire, profesor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo ir haciendo? Lo que quiero es que ustedes busquen cómo. Miren, hoy en día en las empresas no te dicen cómo lo vas a hacer, solo te dicen resolver. Entonces yo creo que ustedes se van creando con esa ideología de buscar cómo van a resolver. Y si no le entienden a algo, ustedes me consultan, mire profesor, ¿cómo puedo hacer? ¿De qué forma lo puedo hacer? Voy bien, pero yo quiero que ustedes lo hagan porque así ustedes aprenden. Cualquier duda, ustedes me dicen, mire profesor, quiero hacerlo de esta manera, voy bien. Mira, estas son las políticas que yo estoy fijando en mi empresa. Y pueden buscar ejemplos en internet. Ahora hay muchos ejemplos en internet. De todas maneras, cualquier cosa ustedes me dicen, les puedo buscar ejemplos, como la vez pasada que les mandé varios ejemplos para que ustedes miren y de esa manera ustedes también se guíen conforme a eso. Entonces, cualquier duda ahí me escriben. Estamos para servirles siempre. ¿Alguna otra duda? Por si no, seguimos en contacto. Esperemos que pronto estemos en las clases presenciales. Cuídense. Mira que el COVID anda ahorita pegando bien fuerte. Su mascarilla, su alcohol y cualquier cosa ahí me escriben, no hay ningún problema. Los que no pudieron estar en la clase, les voy a subir voy a subir el video, el link en la plataforma para que lo puedan ver. Y ya saben la tarea. De todas maneras, la tarea se la voy a mandar en un PDF para que con mejores indicaciones, para que así lo tengan claro, las indicaciones de cómo lo van a llevar a hacer. Entonces, les agradezco, chicos, muchas gracias y pueden seguir rezando. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe.